Mark Wolin, psicoterapeuta, fundador y director del Centro de Constelaciones Familiares de Los Ángeles, con 20 años de experiencia en el tratamiento de personas con depresión, ansiedad, enfermedades crónicas, fobias, pensamientos obsesivos, trastornos de estrés y otras dolencias debilitantes. En su libro Este dolor no es mío, nos muestra que los traumas pueden ser heredados de las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos y ofrece herramientas que permiten encontrar la causa de estos padecimientos y buscar la sanación. El libro está compuesto de 3 partes. La primera parte responde a las preguntas ¿qué y por qué? Nos muestra la red de los traumas familiares del pasado que han quedado sin resolver y que el inconsciente vuelve a revivir para intentar hacerlo bien con el fin de sanarlo y que no siga causando dolor. La segunda parte nos muestra cuáles son los síntomas o las palabras que nos pueden conducir a encontrar el origen de los miedos. A esto lo llama lenguaje nuclear. La tercera parte responde a la pregunta ¿cómo sanar? Nos presenta vías de reconexión manifestadas en acciones conscientes con las que conocemos el hecho trágico y a las personas a las que afectó, lo cual nos libera de vínculos y lealtades familiares inconscientes para poner fin al trauma heredado. En el transcurso de un incidente traumático, nuestros procesos de pensamiento se pueden desorganizar. En el inconsciente se nos quedan grabados fragmentos de recuerdo en forma de imágenes, sensaciones corporales y palabras que pueden activarse en el futuro por cualquier evento que nos recuerde la experiencia. Cuando se desencadenan estos recuerdos es como si hubiésemos pulsado un botón que nos hace volver a repetir o recordar en nuestra cotidianidad aspectos del trauma original. Podemos reaccionar inconscientemente ante determinadas personas, hechos o situaciones que son un eco del pasado. Sigmund Freud identificó esta pauta hace más de 100 años y la llamó compulsión de repetición y la define como un intento del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolver para hacerlo bien. Carl Jung también creía que lo que queda inconsciente no se disuelve, sino que más bien vuelve a salir en nuestras vidas como si fuera nuestro destino o nuestra suerte. Seguiremos repitiendo nuestras pautas inconscientes hasta que las saquemos a la luz de la conciencia. El sistema familiar está compuesto de un cuerpo y una mente. En el cuerpo familiar, 3 generaciones comparten un mismo entorno biológico: la abuela, la madre y el hijo. El óvulo no fertilizado comparte una historia con la abuela y con la madre. Cuando la abuela estuvo embarazada de 5 meses, ya estaba presente en tu madre la célula precursora del óvulo del que te desarrollarías. 3 personas compartiendo un mismo cuerpo y compartiendo también traumas, emociones, sentimientos, ira, miedos, los cuales influirían en la forma como nos adaptaríamos al entorno. Entonces abrí la puerta y salí al exterior. La luz de la luna bañaba la ladera de la montaña, y al ver las plantas de té perfectamente alineadas bajo la suave luz de la luna, me di cuenta
de que mi madre seguía conmigo. Mi madre estaba en la luz de la luna acariciándome con la misma ternura y amabilidad de siempre. Cada vez que mis pies tocaban la tierra, sentía a mi madre conmigo. Supe que este cuerpo no es solo mío, sino la prolongación viva de mi madre, de mi padre, de mis bisabuelos y de todos mis ancestros. Estos pies, que tan míos creo, no son en realidad míos, sino nuestros, y las huellas que dejan al caminar sobre el suelo mojado no son solo mías, sino también de mi madre. La mente de la familia guarda eventos que no resolvieron generaciones anteriores y que se heredan y se reviven por lealtad inconsciente, como la llama Bert Hellinger. Todo lo que es difícil de procesar, como los miedos, traumas, penas, culpas, sufrimientos, dificultades de la infancia, pérdida de seres queridos, delitos, suicidios, depresiones, ansiedades, fobias, no se desvanecen, sino que quedan guardados en el inconsciente, volviendo a aparecer en palabras, gestos, conductas, tendencias a sufrir accidentes, suicidios, drogadicción, enfermedades, etc. Estos traumas suelen pretender curarse con pastillas, electrochoques, en casas de reposo, donde no encuentran solución debido a que es necesario buscar el origen y la causa del trauma. Algunas veces nos preguntamos cómo surgen los recuerdos de los traumas familiares. Existen dos clases de memoria a largo plazo. La primera es la memoria declarativa, que nos permite evocar conscientemente los sucesos. Y la memoria no declarativa, donde se conservan hechos traumáticos que nos dejan sin palabras para expresarlos. Algunos fragmentos de la experiencia quedan sin nombrarse y se sumergen en el inconsciente hasta perderse de vista. Nuestro inconsciente no solo contiene nuestros recuerdos traumáticos, sino las experiencias traumáticas de nuestros antepasados que están por resolverse. La psicóloga Annie Reyes dice que el inconsciente insiste, se repite y casi tira la puerta abajo con tal de hacerse oír. La única manera que tenemos de oírlos es escuchando lo impronunciable que está en el lenguaje nuclear, en las representaciones, en los sueños y en el cuerpo. Mark Wolin nos dice que para construir el mapa del lenguaje nuclear debemos dilucidar primero qué es el lenguaje nuclear. Este lenguaje hace visible el origen de un trauma. Está basado en las palabras que decimos y que repetimos con frecuencia para describir inconformidades, luchas o dolores. Este lenguaje parece tener vida propia y conducirnos al origen de nuestros miedos. Mark Wolin nos enseña las herramientas del lenguaje nuclear y nos indica qué significan y para qué sirven. El empleo de las herramientas del lenguaje nuclear nos ayuda a resolver eventos que no se resolvieron en generaciones anteriores y que heredamos y revivimos por lealtades inconscientes, como la llama Bert Hellinger. Estas herramientas son 4. La primera es la queja nuclear y se define como la más honda de nuestras preocupaciones. Segunda, los descriptores nucleares, que son una ayuda que nos lleva a describir a nuestros padres
integrándolos en nuestro corazón. La tercera es la frase nuclear. Con ella se manifiesta el peor de nuestros miedos. Cuarta, el trauma nuclear. Son hechos que se ocultan detrás del lenguaje nuclear. Estas 4 herramientas nos llevan a descubrir qué de todo lo que manifestamos es nuestro y qué procede de la historia familiar. La queja nuclear está basada en el lenguaje cotidiano y en las actitudes cotidianas que se manifiestan en miedos debilitantes, en dolor, en sentimientos de injusticia y puede llevarnos hasta un hecho traumático que espera que lo recordemos y lo exploremos para resolverlo y sanarlo. Cuando analizamos la queja nuclear, no solo atendemos al lenguaje hablado, sino que observamos también el lenguaje somático, es decir, el cuerpo físico. También prestamos atención especial a los síntomas y a las conductas que se destacan por ser poco corrientes o por ser muy personales. Esas palabras de la queja nuclear suelen ser verdaderas para alguien que no necesariamente es el mismo que las pronuncia. Para descubrir quién es ese alguien, tenemos que atisbar en la historia familiar. Conocer la raíz de la queja aporta una dimensión nueva a nuestro proceso de curación y nos ayuda a salir a la vida sintiéndonos más íntegros, más completos y más en paz. Si observas tu queja o tu síntoma, esta puede ser una expresión creativa que te conduzca a encontrar algo que está por resolver, como una relación rota. También puede ayudarnos a sacar a la luz algo que no podemos ver o conectarnos con alguien o algo que hemos rechazado nosotros mismos o que ha rechazado nuestra familia. Puede que tu síntoma esté forzando a dar un paso que no has dado o que te estés pidiendo que completes una etapa de tu desarrollo que quedó interrumpida cuando eras pequeño. Puede que tu síntoma o tu problema te esté recreando una sensación de debilidad cuya función sea acercarte o independizarte de alguien. Puede que hayas despreciado una parte de ti que te impulsa a ser fuerte e independiente. Puede hacernos entender un sentimiento de culpa personal o familiar que portamos o puede iluminarnos el camino que conduce a la reconciliación. Los sentimientos que albergamos hacia nuestros padres son una puerta de acceso a nuestro propio ser. Al describir a nuestros padres manifestamos alianzas o rechazos hacia ellos. Suele suceder que nuestro descontento con nuestros padres se proyecte hacia la pareja, los amigos, los hijos y demás personas del grupo familiar. Lo que está por resolver con nuestros padres no desaparece de manera automática, sirve de patrón a partir del cual se forjan nuestras relaciones posteriores. Los descriptores también pueden ser producto de una imagen que creamos para protegernos del dolor. Si hemos tenido una relación difícil con nuestros padres, los resentimientos que seguimos albergando nos inducen a creer que no hemos recibido lo suficiente de la vida. Cuando tenemos sentimientos positivos
hacia nuestros padres, tendemos a sentirnos positivos ante la vida y a confiar en que seguirán sucediéndonos cosas buenas. La fuerza vital que viene de nuestros padres se puede bloquear cuando se deteriora la conexión con ellos. A veces tenemos una fusión inconsciente con uno de nuestros padres que nos impulsa a reproducir vivencias similares a las suyas. Por ejemplo, si tu padre fracasó en los negocios, quizá te sumes a él inconscientemente, fracasando del mismo modo, atrapado por una lealtad inconsciente que puede sabotear tu éxito para no ser más que tu padre. Cuando rechazamos a uno de nuestros progenitores, se puede generar una simetría que nos vincula con él. Es posible que nos pongamos en su lugar sin saberlo. Los rasgos de nuestro padre o madre que consideramos inaceptables o intolerables pueden reaparecer en nuestra propia vida. También se puede dar una ruptura temprana con el vínculo de la madre, la cual puede darse por una separación física o una separación emocional. La separación física se puede producir por enfermedad del niño o de la madre, por complicación en el parto, por trabajos o viajes largos. La separación emocional se da cuando la madre está cerca del niño, mas no le brinda el cuidado necesario. Su atención es esporádica. Esto se puede dar por preocupaciones de la madre, enfermedad o pérdida de un ser querido, por la pérdida de la pareja o la pérdida del hogar. Las desconexiones antes de nacer se pueden también dar por miedo, ansiedad o depresión de la madre, relación de pareja estresante, muerte de un ser querido o por la actitud negativa ante el embarazo. Todas estas separaciones o desconexiones del bebé pueden influir en el futuro en relaciones de pareja rotas, carácter rebelde o inflexible, miedo al abandono o al rechazo, desconexión con el flujo de la vida, frustración, inseguridad, rabia, insensibilidad hacia uno mismo o hacia los demás, dificultad para tener éxito en la vida. Todos estos hechos se dan de forma inconsciente. La frase nuclear suele evocar sensaciones y sentimientos de miedo. Surge a partir de una tragedia no resuelta que puede ser nuestra o no. Entonces, ¿de quién es? ¿A quién pertenece ese miedo original? ¿De una persona que vivió un trauma grande o de una persona que cargó con sentimientos de culpa o de duelo, de una persona que murió de forma violenta o lamentable, de una persona que hizo una vida vacía? Puede pertenecer a tu madre, tu abuela, tu bisabuela, hermano, tía o tía, y la frase sigue viviendo en ti. Vivimos compartiendo una obligación inconsciente de resolver las tragedias del pasado de nuestra familia para curar los dolores del sistema. La frase nuclear no solamente nos conecta al origen del miedo,
sino también con los sentimientos de traumas familiares no resueltos. Esta frase pronunciada en forma cotidiana influye en las decisiones que tomamos. Según sea la frase que repitamos, nos quita fuerza para llevar a cabo una tarea o nos limita a ver un panorama pobre y restringido. Igualmente influye en nuestras decisiones respecto a la economía, impidiendo el desarrollo adecuado de nuestros proyectos y empobreciendo el fluir de la vida tanto monetario como físico. Nuestras relaciones de pareja igualmente pueden verse truncadas por el miedo a sentirnos rechazados, abandonados o no merecedores de amor. Si logramos desentrañar nuestra frase nuclear, podremos reconocer y transformar el miedo, descubrir su origen y su dueño, conocer la causa y entender por qué la estamos repitiendo. De esta forma, logramos liberarnos del pasado y vivir en paz, despojados del miedo imposibilitante que contiene. El trauma nuclear son los hechos familiares que se ocultan detrás del lenguaje nuclear. Al reunir las piezas de la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear, hay dos maneras de desenterrar el trauma nuclear. La primera es por medio de un genograma, que es un diagrama del árbol genealógico, y la segunda es por medio de una pregunta puente. Con ella relacionamos el presente con el pasado. Esa pregunta conduce hasta la persona de tu sistema familiar que tuvo motivos para sentir lo que tú sentías. Por ejemplo, si el mayor de tus miedos es morir de forma trágica, busca en el genograma quién pudo morir en esa forma. Es posible que una o varias de tus preguntas te conduzcan hasta el origen del miedo. ¿Cómo se hace un genograma? Primero, realiza un diagrama de las 3 o 4 últimas generaciones de tu familia en el que aparezcan tus padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, tíos y tías. Representa a los varones con cuadrados y a las mujeres con círculos. Representa también las ramas del árbol genealógico con líneas para indicar quién pertenece a cada generación. Segundo, junto al cuadrado o círculo que representa a cada uno, escribe los traumas importantes y el destino difícil que vivió esa persona. Entre los hechos traumáticos pueden contarse los siguientes: ¿quién murió joven? ¿Quién se marchó? ¿Quién fue abandonado, aislado o excluido de la familia? ¿Quién fue adoptado o quién dio a un hijo en adopción? ¿Quién murió en un parto? ¿Quién tuvo un aborto o un niño que nació muerto? ¿Quién se suicidó? ¿Quién cometió un delito grave? ¿Quién sufrió un trauma importante o una catástrofe? ¿Quién perdió su casa o sus bienes y le costó recuperarse de ello? ¿Quién fue olvidado o sufrió en la guerra? ¿Quién murió en el Holocausto o en algún otro genocidio? ¿Quién murió asesinado? ¿Quién cometió un asesinato? ¿Quién se sintió responsable de la muerte o de la desgracia de otro? Tercero, escribe
como encabezamiento del genograma tu frase nuclear. Cuarto, una vez trazado el genograma, empieza a aclararse la historia familiar, aquel miedo que agota tu fuerza vital. Permite ahora el autodescubrimiento y es una importante vía de sanación. Los hechos de los que no se habla conscientemente en la familia se expresan inconscientemente en miedos, sentimientos y conductas de sus miembros. El proceso de volver a vivir experiencias inconscientes puede perdurar a lo largo de las generaciones. Podemos romper este ciclo cuando nos damos cuenta de que hemos portado emociones, sentimientos, conductas o síntomas que no han salido de nosotros. Para ello, debemos realizar una acción consciente con la que reconocemos el hecho trágico y a las personas a las que afectó. Las palabras y los rituales adecuados que realicemos pueden liberarnos de vínculos y de lealtades familiares inconscientes y poner fin al ciclo del trauma heredado. Podemos estar sometiendo nuestras vidas a limitaciones similares a la de alguno de nuestros antepasados y de esta forma también limitar nuestros logros y nuestra prosperidad económica, familiar y social. Algunos hechos inconscientes que cortan el flujo de nuestra prosperidad pueden ser los siguientes: identificación inconsciente con alguien de la familia al que engañaron o engañó a alguien. Disfrutar de una herencia no merecida. Tomar decisiones que hacen daño a otros. Injusticias de la historia familiar. Legado de cuestiones no resueltas. Vínculos inconscientes con otros miembros de la familia. Lealtad inconsciente al fracaso. Pobreza de los antepasados. Culpabilidad personal. Cuando establecemos nuestra relación con estos hechos e integramos lo que estaba desequilibrado, damos un paso crucial. Una vez que vemos todo y a todos con consideración y respeto, las cuestiones del pasado no resueltas pueden quedarse en el pasado y nosotros podemos seguir adelante con mayor libertad y prosperidad. Por mucho éxito que tengamos en la vida, por muy buenas personas que seamos y por muy preparados que estemos para la intimidad con la pareja, podemos llegar a distanciarnos de la persona que más amamos si seguimos enredados en nuestra historia familiar, la cual nos lleva a repetir inconscientemente las pautas familiares. Esta desconexión con la pareja se puede dar por lealtades inconscientes o por dinámicas familiares ocultas. Las lealtades inconscientes nos llevan a repetir pautas familiares de carencia afectiva, desconfianza, ira, retraimiento, miedo a ser abandonados, cuestiones no resueltas con nuestros padres. Todo esto nos lleva a culpar a nuestra pareja
cuando el verdadero origen de nuestra infelicidad está dentro de nosotros. Las dinámicas ocultas de nuestro sistema familiar se pueden dar por secretos guardados. Ejemplo: si una mujer de la familia murió al dar a luz a un hijo, esto puede llenar de miedo e infelicidad inexplicada a los descendientes de la familia, y es posible que las hijas o nietas presenten miedo a casarse y a tener hijos. Igual, los varones de esa familia teman comprometerse con una mujer, pues la sexualidad de ambos podría conducir a la muerte de ella. También puede darse por matrimonios sin amor, divorcios, infidelidades o vínculos de pareja no sanados. Cuando sale a la luz el trauma familiar que estamos reviviendo en la pareja, se disuelve las ideas de que el responsable del descontento de cada uno de los miembros de la pareja era el otro. Estamos conectados con los miembros de nuestra historia familiar cuyos traumas no resueltos hemos heredado. Cuando esta conexión es inconsciente, podemos vivir cautivos de sentimientos y sensaciones que pertenecen al pasado. Mas cuando tenemos a la vista nuestra historia familiar, la hacemos consciente y hacemos las paces con ella, se iluminan los caminos que nos liberan. Igual sucede cuando conocemos y aceptamos que hemos cargado emociones, conductas, sentimientos que no nos corresponden. Al curar la relación con nuestros padres e integrarlos en nuestro corazón, adquirimos la fuerza necesaria para vivir con plenitud, salud y armonía. Otras conductas que nos llevan a la sanación se consiguen repitiendo frases sanadoras personales e integrándolas a imágenes sanadoras, las cuales actúan en el cerebro y su práctica las convierte en verdades que transmiten bienestar. Otras prácticas son los rituales que involucran a las personas que estamos sacando a la luz, las meditaciones y las terapias transgeneracionales. Mark Walling, al final de su libro Este dolor no es mío, nos regala las siguientes palabras. Si has seguido los pasos que se exponen en este libro, lo más probable es que ya estés al otro lado del peor de tus miedos. Puedes sentirte como si estuvieras contemplando un valle desde la cumbre de una montaña. Desde esa distancia puedes dominar todo el territorio como con un objetivo gran angular. Allí abajo, en el valle, están tus antiguos miedos, los sentimientos agitados, los disgustos y las desventuras de la familia. Desde este nuevo punto de observación puedes ver todos los fragmentos de la historia familiar y acogerlos con los brazos abiertos. Ahora te entiendes mejor a ti mismo y entiende los sentimientos con los que has vivido y que no tenían explicación. Es probable que no fueran tuyos en su origen. Quizás hayas descubierto también que el peor de tus miedos ya no es tan terrible, pues dejándote guiar por sus palabras, has llegado a un sitio nuevo.